Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nirley Pientel Salazar. El día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre el módulo de tributación, pero esta vez vamos a realizar un refuerzo de cada uno de los temas que hemos visto en los videos anteriores. En este video vamos a tratar sobre el capítulo 1 y el capítulo 2. Empezamos. El capítulo 1 nos habla del presupuesto general del Estado. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? El presupuesto general del Estado es aquel resultado que se da al final de un periodo. Este está elaborado por el gobierno y se compone de valores tanto de ingresos como de gastos públicos. Este va a ser indispensable para la economía de nuestro país, para determinar la economía de nuestro país. Como lo dije anteriormente, se compone de ingresos públicos y de gastos públicos. Cada uno de estos rubros o de estos criterios se compone de clasificación. En los ingresos públicos tenemos a los ingresos petroleros, a los ingresos no petroleros tributarios y a los ingresos no petroleros no tributarios. En la primera clasificación va a corresponder los valores que provengan de la venta de barriles de petróleo y de sus derivados como el combustible. En la segunda clasificación tenemos que este va a depender netamente del SRI, ya que se va a dar mediante el pago de los impuestos de cada una de las sociedades o personas que lleven contabilidad o no en nuestro país. Y por último tenemos los ingresos no petroleros no tributarios, que aquí vamos a este valor va a corresponder a lo que son el pago de servicios como la energía eléctrica y al pago de las multas que se realizan algunas veces, ya sea por la ATM o por faltas de pagos, etc. Tenemos que recordar que los ingresos del Estado van a servir para satisfacer las necesidades que tengamos como población. Por otro lado, tenemos el otro rubro, que es de los gastos públicos. Este también, al igual que los ingresos, tiene su clasificación. Tenemos el gasto corriente, el gasto de capital y el pago de deudas. En el gasto corriente encontramos lo que son el pago de los sueldos o salarios a los empleados. En el gasto de capital encontramos la construcción de calles o reparación de calles, la construcción de hospitales, escuelas y de todas aquellas entidades que sirvan públicamente para que los habitantes o los ciudadanos puedan hacer uso de ellas. Y por último tenemos el pago de deudas, que va a corresponder al pago de nuestros intereses al momento de que realizamos un préstamo en alguna entidad bancaria que sea pública. Tenemos un ejemplo aquí del presupuesto general del Estado que hubo en el año 2019. Como podemos ver en la imagen, este se compone de ingresos y egresos. Como lo mencionamos anteriormente, estos son los ingresos permanentes y no permanentes y los financiamientos identificados. Y tenemos también los egresos permanentes y los egresos no permanentes y los requerimientos de financiamiento, que en sí corresponden a cada una de las clasificaciones que acabo de mencionar anteriormente. Cada una de ellas tiene su valor de acuerdo a la importancia o al cumplimiento que se les haya dado durante el año. Tenemos también que el presupuesto general del Estado, cuando ya tiene una cifra específica, se va a repartir en los que son los poderes del Estado. Tenemos la función ejecutiva, que casi siempre tiene el mayor porcentaje de lo que es este presupuesto. Tenemos la función judicial y la justicia indígena, la función de transparencia y control social, la función legislativa y la función electoral, que es la que en su mayoría tiene el menor porcentaje casi todos los años. En el presupuesto general del Estado podemos encontrar tres tipos de situaciones que se dan al momento de que se calcula. Tenemos el superávit, que es cuando los ingresos son mayores que los gastos, es decir, que estos ingresos van a servir o van a ser suficientes para poder cubrir cada una de las necesidades que tenga el pueblo. Tenemos el déficit, que es todo lo contrario, que significa cuando los gastos son mayores a los ingresos. En este caso, obviamente no se va a poder cubrir con las necesidades que tenga la población.
Y es aquí donde la mayoría de veces el país tiende a realizar préstamos a otros países, lo cual se conoce como endeudamiento público o deuda externa. Y tenemos el equilibrio, que es cuando los gastos e ingresos son iguales. Se pueden satisfacer las necesidades, pero tampoco va a sobrar un rubro de más para poder realizar otras actividades. Es importante mencionar que los gastos corrientes no se van a poder financiar mediante el endeudamiento público. Y como lo mencioné anteriormente, el endeudamiento público se hará cuando los ingresos no sean suficientes para cubrir el gasto público. Ahora entramos a lo que es el capítulo 2, que nos habla de la teoría de la tributación y de los tributos. Nos dice que la tributación es un concepto que se basa en 4 principios fundamentales. Cada uno de estos principios va a tener sus propias características, que las vamos a conocer a continuación. Tenemos el principio de suficiencia, el principio de equidad, el principio de neutralidad y el principio de simplicidad. El principio de suficiencia es aquel que hace referencia a la capacidad que tiene el sistema tributario para poder recaudar los recursos que sean suficientes para solventar el gasto del Estado. Este ampara de que estos tributos sean recaudados a todos los ciudadanos, y que si existe algún tipo de exención a alguna entidad o alguna persona, esta se realice de manera justa y de acuerdo a lo que indique la ley. Tenemos el principio de equidad, que es aquel que se refiere a que se pueda distribuir la carga tributaria entre contribuyentes por igual. Este va a crear categorías de acuerdo a cada una de las actividades que realicen los contribuyentes, y su principal característica es el reconocimiento de la igualdad jurídica. Tenemos también el principio de neutralidad y el principio de simplicidad. El principio de neutralidad es aquel que se va a referir que los tributos no tienen que alterar el comportamiento de los contribuyentes. Una de sus principales características es que va a evitar la distorsión en la asignación de recursos y no va a existir interferencia en lo que se refiere al funcionamiento del mercado o de sus valores. Tenemos también el principio de simplicidad, que nos habla de la transparencia en la administración tributaria. No van a existir costos elevados y se va a tener como prioridad de que los contribuyentes cumplan con cada una de sus obligaciones y que asimismo conozcan cada una de estas, de la mano también, por supuesto, de las sanciones que se darán si es que no llegan a cumplir cada una de estas obligaciones. Ahora, ¿qué son los tributos? Los tributos en sí son prestaciones de dinero, bienes o servicios que va a recibir el Estado como ingresos. Estos se darán, como lo dije anteriormente, por parte del SRI y van a estar regulados por el Código Tributario del Ecuador. Los tributos se pueden dar en 3 maneras. Tenemos el primero, que son los impuestos, el segundo, que son las tasas, y el tercero, que son las contribuciones especiales o de mejora. Los impuestos son aquellas contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, y estos no van a constituir una obligación como pago de un bien o servicio, y van a ser considerados como los tributos más importantes de la recaudación. Estos impuestos ya son el IVA, el impuesto a la renta y los impuestos que pagamos cada año por cada una de las actividades económicas que realicemos, ¿no? Y van a ser recaudados por la principal entidad en el Ecuador, que es el SRI. Luego tenemos lo que son las tasas, que las tasas son tributos exigibles por la ley que se darán por la prestación de un servicio, y su prestación puede ser efectiva o puede ser potencial. Y por último tenemos las contribuciones especiales o las contribuciones de mejora. Esos son pagos que se van a hacer al momento de que se realiza una obra pública, y va a tener como destino la financiación de cada uno de estos pagos. Es decir, que vamos a pagar vamos a pagar indirectamente para que se puedan realizar mejoras en lo que es ya sea nuestro sector, nuestra ciudad o en el lugar donde nosotros estemos pasando o viviendo.
Entonces, esto fue el refuerzo o la explicación un poco más a detalle de lo que fue el capítulo 1 y 2 del módulo de tributación. Esperando que todo haya quedado súper claro, nos encontramos en un siguiente video para poder seguir hablando de los siguientes capítulos que hemos revisado durante este proceso de vinculación.